Bendiciones, gente linda, en esto que es justo a tiempo. Desde Barcelona saludamos a todos. Saludamos Asia, África, Oceanía, Europa, América, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La bendición del poderoso sea extendido y soplando sobre todas las naciones. Hoy, en enero del 26, hoy vamos a tocar un tema muy lindo. El tema de cuando Cristo les advierte a sus discípulos que Él iba a ser crucificado. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 17, 22. Y dice así: estando ellos en Galilea, Jesús y los discípulos, les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Se entristecieron porque no entendieron las advertencias del cual el Señor le estaba hablando. Seré arrestado para ir a la cruz, pero yo resucitaré. Así sucedió, y voy a leer los discípulos que estuvieron con él hasta el último momento. Y estos es Andrés, Bartolomé, Santiago hijo de José y de María, Juan, Judas, Tadeo, Mateo, Pedro, Felipe, Simón y Tomás. Estos discípulos que llegaron hasta el final, el primer día de arresto, cuando estuvo ya Jesucristo ahí camino a la muerte. Ellos se olvidaron, no tuvieron en cuenta ese primer día que eso iba a suceder, porque Jesús se los dijo. Estos hombres que seguían al Señor, comían, estaban con Él, se movían con Él por todo lugar durante 3 años, mañana, tarde y noche. Y viene ese momento que arrestan al Señor y los discípulos vieron, pero no entendieron lo que Cristo le estaba diciendo. A veces nos pasa así a nosotros. Estamos en este primer día donde olvidamos las advertencias que nos hace Dios. Ten cuidado de esto, pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor, para Él nosotros somos su precioso tesoro. Dice en la palabra que el que toca un hijo, una hija de Dios, está tocando a la niña de los ojos del Padre. Y yo lo creo, amén, porque creo la palabra de Dios. Y en este primer día, para los discípulos, era un día de final. Todo se había terminado, el compartir, el ir a servir, el estar junto, en recostarse con el Señor, en vivir esos momentos tan lindos, tanto hombres como mujeres, discípulos del Señor. El final había comenzado para estos discípulos que no entendieron que este era el principio de la gran victoria. Ellos estaban viviendo algo que estaban viendo en la realidad, algo que ellos estaban viendo con sus ojos naturales, el primer día. Yo no sé a veces qué día estamos viviendo, si el primero, el segundo o el tercer día de la muerte de Cristo, pero lo vamos a analizar en los discípulos. A veces esa fe, esa esperanza de los discípulos quedó ahí. Y más de uno, como Pedro, que negó a Jesús, habrán quedado destruidos, abandonados, se habrán sentido solos, tristes. Entra el segundo día, donde tampoco saben ni ven al Señor. Ese segundo día donde ya no tenían esperanza, donde ahora la soledad aumentaba con Él, con la soledad, los miedos, las tristezas, esa angustia, ese momento de incertidumbre,
que invadía su corazón. Mientras que el Señor no estaba con ellos estaban desesperados, quebrados, porque llegó un momento en que se encerraron, desaparecieron, porque tenían miedo de que también vayan por ellos y le hagan lo mismo que estaban haciéndole al Señor. Quiere decir que no podían entender esta palabra que habla acá en el libro de Mateo 17. Me matarán, mas al tercer día voy a resucitar. Voy a tener esa victoria. Pero en ese segundo día, que quizás tú estás pasando, que quizás yo estoy pasando, de angustias, de tristeza, de dudas, que no sabemos cómo actuar, cómo manejarnos, porque no tenemos la confianza en la palabra y las promesas de Dios. Dirás, hermana, no digas eso, pero es así. Cuando nosotros dejamos que el miedo, la angustia, el temor nos invada, es porque no estamos confiando en las palabras del Señor Jesucristo. Estamos ahí como los discípulos estuvieron cuando el Señor en Galilea le dijo y le advirtió. Pero no tengan temor, tengan confianza, porque yo voy a resucitar. Pero ellos no supieron agarrarse de esa palabra del Señor. A nosotros también nos pasa. A nosotros también, cuando tenemos un hijo que está enfermo, que está mal, un familiar que partió, que ya no está, un esposo que quizás nos abandona, que quizás no tenemos cómo comer, que no tenemos cómo salir adelante, una finanza quebrada. Si estamos viviendo en países que están viviendo un caos imposible de soportar. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en ese segundo día que nos invade la angustia, la soledad? ¿Cómo estamos? Como los discípulos, que ellos se fueron, se escondieron, estaban amedrentados, devastados, estaban tan angustiados que parecían niños. No esos varones que habían visto resucitar a Lázaro, a la hija de la viuda, que vieron la gloria, sanar a los ciegos, a los paralíticos, perdonar pecado, sanar a la mujer del flujo de sangre, la multiplicación de los panes y de los peces. ¿A dónde quedó todo eso? En los discípulos. Así es con nosotros. ¿A dónde queda toda la palabra de Dios que leemos y recontraleemos y oramos cuando nos encontramos en el segundo día de soledad que no está Cristo? ¿Dónde estamos? ¿Confiando en lo que Él dijo? ¿O estamos apachuchados ahí en un rincón llorando porque la prueba es muy dura? Sí, tenemos pruebas muy duras, pero tenemos que confiar. Los discípulos nos dejan una gran enseñanza. Poco se habla de los discípulos en el primer día, cuando Cristo fue arrestado, en el segundo día, cuando Cristo fue clavado y muerto. ¿Dónde están esos momentos de esperanza nuestra? ¿Dónde estaba la esperanza de los discípulos? Fue duro lo de ellos. También lo nuestro es duro. Pero dice que vino el de repente del tercer día, donde Cristo cumplió lo que les había dicho aquí en Galilea. Pero no te pongas triste, porque dice, yo voy a resucitar al tercer día. Y a veces nos olvidamos en el segundo día
en el primer día nos olvidamos que viene la victoria de la resurrección, el tercer día, cuando Cristo Jesús resucitó y venció. Y fue el Señor y buscó a los discípulos, porque el Señor sabía cómo estaban ellos, que estaban tristes, angustiados, con miedo, desesperados, ya con la fe quebrada, con la esperanza deshecha. Hoy tenemos que caminar en el tercer día, en el día de la resurrección de Cristo. Como los discípulos cuando vino el Señor, ¡ay! Saltaban otra vez de alegría. Y el Señor les dijo, espérenme, yo tengo que subir al Padre, pero mi Padre les enviará el Espíritu Santo. Los voy a revestir con el poder de la gloria. Así tenemos que vivir cada día. En el tercer día, en el día de la resurrección, en el de repente de Dios en nuestro corazón, esperando esa gloria del soberano. Estos discípulos aprendieron mucho, por eso que lograron ser expandidos por todos lados, predicando el evangelio, y no les importaba si tenían que morir, porque ahí ellos conocieron que realmente Jesús lo que dice lo cumple. ¿Y nosotros, iglesia? ¿Estamos así? ¿O estamos esperando un evangelio de oferta? ¿O estamos esperando solamente la multiplicación de los peces y de los panes, la sanidad de nuestras vistas? Que Dios haga milagro en nuestras vidas. ¿O estamos dispuestos a confiar en su palabra aunque tengamos que morir? Te bendigo, iglesia, te declaro en victoria. Que tu fe sea fortalecida, tu esperanza, iglesia, sea edificada, y que la gracia del Todopoderoso camine contigo cada momento de tu vida. Te saludo en esto que es justo a tiempo, y será hasta la próxima. Amén.